Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días para los que también nos siguen ahí en la página. Vamos a ver esta conferencia el día de hoy, es la número 33. Se llama Ley de Octavas y Ley de Entropía. Esta conferencia es muy interesante y es muy enriquecedora también. Y nos va a dar unas pistas muy interesantes para seguir con estas conferencias que hacen parte de cómo nosotros vamos a lograr verdaderamente un cambio, cómo nosotros vamos a triunfar en relativo con algo que estemos haciendo. De entrada nosotros decíamos en la primera conferencia que acá se iban a comentar las leyes que nos rigen a nosotros. Decíamos que aunque hay muchas leyes, el desconocimiento de nosotros de ellas nos hace pues no poder, digamos, entre comillas, comprenderlas, entenderlas, no transgredirlas, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo vamos a superar estas leyes, ¿sí? Estas hacen parte de las leyes de la fuerza. Nosotros vamos a ver que hay leyes de todo tipo acá en la naturaleza y esta es una ley universal. Estas son dos leyes universales. Nosotros veíamos que en la conferencia de la ley del péndulo entendíamos que las teorías están en lado y lado del péndulo porque carecen de verdad, ¿sí? Cuando una teoría carece de verdad, pues no es algo absoluto. Estas son leyes, digamos, en un sentido que son una verdad de la naturaleza y del universo. Y pues la persona que las vaya comprobando va a saber que son verdad. Mientras tanto, pues también puede ser entonces parte de teoría. Pero miremos que hay una teoría que está relacionada con esto, con la ley de entropía. Sí, es una teoría de la física termodinámica y en esa teoría de la física termodinámica hay una partecita y es que está explicando que esta ley de entropía es una ley que está relacionada con la igualación. Esta ley de octavas está relacionada con el avance. Nosotros vamos a entender en esta conferencia estas dos leyes y vamos a ver cómo el avance necesita de empezar con un primer shock, de pasar por una pausa para llegar a un segundo shock, de pasar por una segunda pausa para llegar a un tercer shock y de pasar por una tercera pausa para llegar a un cuarto shock, que es el total triunfo, ¿sí? Vamos a irlo desarrollando en la conferencia. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Para empezar, recordemos algo muy valioso y es que todos nosotros venimos del sagrado Dios absoluto, el sagrado absoluto, ¿sí? Este corresponde también a este do superior, ¿sí? Y se dice en una forma poética, ¿sí? Se dice, el verbo de Dios habló, y con la corriente del sonido o la corriente de la vida comenzó. Y bajo la orden del 7, todo se ordenó, ¿sí? Bajo el orden del 7, todo se ordenó. Esto quiere decir que todas las chispitas de conciencia que salían de ese sagrado sol absoluto a hacer un aprendizaje, ¿sí? Empezaron a bajar, se desdoblaron esas chispas de conciencia, ¿sí? Nosotros después vamos a profundizar en todo esto. Y esas chispas llegaron a la manifestación física. Bien. Quiere decir que nosotros aquí vamos a entender que cuando se llegó a la manifestación física, se llega a la manifestación física y es este primer shock, ¿sí? Ya entonces aquí ya empezamos con la corriente de la vida o del sonido y empezamos rigiéndonos con la ley de octavas. Miremos entonces que ese primer shock, que es que la chispa tiene manifestación acá en este mundo físico, vamos a mirar, somos tres cosas, ¿sí? Entonces la chispa toma un vehículo físico, un vestido, ¿sí? Listo. Y esta chispa llega acá y nosotros pues veíamos un proceso en el cual esta chispa es un 3% libre, ¿sí? Pero ese 3% está condicionado o está, digamos, en un momento, mientras se hace un proceso, está, digamos, definido por un 97 de conciencia,
que está atrapada. Buenos días. Recordemos que tenemos un 97% de conciencia atrapada que no deja manifestar libremente a este 3%, ¿sí? Y vamos a ver que estas tres cosas somos nosotros, ¿listo? Pero miremos, cuando llegamos acá físicamente, nosotros tenemos derecho al tiempo de vida, a un tiempo de vida, y eso está relacionado con el vehículo que se llama la parte vital del cuerpo físico, que es el cuerpo vital, ¿sí? Entonces llegamos a la manifestación, tenemos derecho a nuestro cuerpo físico, que el cuerpo físico está acá relacionado con cuerpo físico, ¿sí? Tenemos derecho a la vitalidad del cuerpo físico, entonces es el tiempo de vida que vamos a tener. Aquí también tenemos un diseño electropsíquico de nuestra personalidad que la vamos a ir desarrollando. También, o sea, estamos predispuestos en el desarrollo de nuestra personalidad, pero la vamos a terminar de desarrollar en el entorno en el cual llegamos, o sea, la familia, todo el entorno, que esa es la conferencia número 15, creo, sí, la número 15. Y tenemos derecho también a un principio de alma. Ese principio de alma, ¿sí?, es nuestra psiquis, es nuestra psique. Ese principio de alma es este 97% de conciencia atrapada que está aquí, listo. Tenemos derecho a esas tres. ¿Y qué pasa cuando llegamos acá? El primer shock es inhalar el hálito de vida, el aliento de vida. Entonces ya, listo, nacimos y tenemos derecho a estas tres cosas, ¿sí? Recordemos entonces que este proceso es un proceso en el cual nosotros lo definimos de esta forma. Y por favor, no sé si me puedes enfocar aquí. En estas tres primeras partes, do, re, mi, es la vida como la empezamos y la vamos a conocer, ¿sí? Entonces nosotros vamos a descubrir que pensamos entonces nacer, crecer, reproducirnos, cumplir ciertas cosas y listo, y dejar algo para los demás, ser alguien en la vida, pues entre comillas, para la sociedad, para todo esto de la personalidad, bien. Y nos morimos sin saber el motivo de nuestra existencia. O sea, sin saber que nosotros veníamos aquí a desarrollar un proceso de amor y sabiduría, sin saber que nosotros éramos tres cosas, o sea, sin muchas cosas, sin mucha verdad, sin mucha realidad. Esta vida mecanicista carece de realidad en muchos sentidos. Nosotros tenemos un principio de amor, pero si nosotros no descubrimos lo que no es amor, no vamos a llegar a la realidad del amor en todo sentido. Y aquí nosotros también enseñamos el sentido del amor en el sexo. Si nosotros no rescatamos entonces la realidad del servicio por los demás, pues entonces nos vamos a quedar todo el tiempo condicionando a todos, cobrándole a todos por todo y todas esas cosas, entonces pues grave, ¿sí? Y si nosotros no entendemos que de nuestra psicología, aunque nos creamos muy buenos, hay unas cosas que podemos cambiar, ¿sí? Que aún teniendo este 97% y aún ese 97% estando tan contaminado de muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, por los sentimientos y todo, aún así todo eso puede cambiar y aún así todo eso lo podemos mejorar. Ah, bueno, entonces, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Tenemos la oportunidad de nacer, pero no sabemos, pensamos que simplemente es hacer plata y todo eso que estábamos hablando y morimos otra vez. ¿Y qué pasa? Otra vez volvemos a nacer, ¿en medio de qué? En medio de este proceso que lo tenemos aquí, para no estar dibujando tanto. En este proceso de la rueda del samsara, en la cual tenemos 108 existencias con cuerpo físico, ¿sí? Entonces, mientras tengamos existencias y pues no sepamos para qué vinimos aquí en el proceso de amor y sabiduría, vamos a estar naciendo y muriendo, haciendo siempre, entre comillas, lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? El ser, la chispa, apuesta por nosotros y luego de que tenemos derecho a estas tres cosas, ¿sí?, a todas las personas, se genera una pausa. ¿Esa pausa qué es? Esa pausa es que nosotros vamos a llegar como en medio de algo, como una crisis, ¿sí? Algo sucede en nuestra vida, algo pasa, de pronto nos desilusionamos con algo y eso nos hace empezar a pensar sobre nosotros mismos, nos hace cuestionarnos y a reflexionar sobre nosotros mismos. Esa pausa es la oportunidad que tenemos de empezar a descubrir una verdad. Entonces hay gente que empieza a buscar la verdad cuando se genera esa pausa
Y esa búsqueda de la verdad lo va a llevar a buscar un conocimiento objetivo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aquí vamos a decirlo. Llega entonces una frase, y esta frase es: de mil que buscan, uno encuentra. ¿Sí? De 1000 que después de esa pausa quieren buscar un conocimiento objetivo que les haga empezar a comprobar lo que es la realidad, la verdad, lo que son esas tres cosas, lo que hay que hacer acá como un proceso de amor y sabiduría individual en cada uno. Bueno, entonces solamente uno no encuentra. Ese conocimiento objetivo le permite entonces a la persona descubrir que hay un conocimiento para la rectitud. Y que existen tres grandes trabajos, que son los tres factores de la revolución de la conciencia, con los cuales nosotros vamos a empezar a desarrollar ese conocimiento. Bueno, recordamos acá la rectitud: el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar, ¿sí? Y los tres trabajos son la justicia interior, relacionado con la muerte psicológica, la ayuda desinteresada por los demás, relacionada con el sacrificio por la humanidad, y la búsqueda de la creación superior, relacionado con el nacimiento espiritual, que es el sexo superior. ¿Sí? ¿Listo? En amor. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede realmente acá es que se abren dos caminos para el que encuentra. Resulta que el que encuentra, el hecho de que encuentre un conocimiento objetivo no lo va a hacer que ya entonces tiene todo, que ya, mejor dicho, hizo todo. No, o sea, el hecho de que lo encuentre simplemente es la oportunidad que tiene. ¿Para qué? Para empezar a practicarlo. Pero lo que sucede es que de todos los que lo encuentran, ¿sí?, a todos se les abren dos caminos. Un camino es el camino del creyente. ¿Y este camino del creyente cuál es? Este camino del creyente es el que va a desarrollar un aspecto psicológico que nosotros veíamos en una conferencia anterior, que era el fanatismo y la mitomanía. El creyente simplemente se dedica a creer y no comprueba, ¿sí? El creyente entonces está en un momento, pues no puede avanzar verdaderamente. ¿Por qué? Porque no se manda a comprobar, no se lanza a comprobar, no empieza a generar todo esto, esta comprobación de estas dos cosas. Pero bueno, pero si no se va por este camino del creyente, se va por el camino del práctico. Se va por el camino del práctico, y el práctico dice: bueno, yo sé esto, pero venga y lo aplicamos para mejorar, ¿sí? Para limpiarnos, para esto. Y ese camino del práctico va a desarrollar estas dos partes. Y ese camino del práctico, ¿qué también va a generar? Ese camino del práctico va a generar que lleguemos al mesoterismo. Y esto lo explicábamos en la conferencia de exo, pseudo y esoterismo. Entonces empieza a practicar, ¿sí? Y ahí es donde va a empezar a desarrollar todo este segundo shock, ¿sí? Y ese segundo shock es que ya se vuelve práctico, ¿sí? Ya está práctico, ya está desarrollando todo esto, está aplicando lo que aprende, sabe que no solamente es un falso sentimiento de que por saber ya lo practiqué, sino empieza a hacer. Listo. Entonces aquí hay una segunda frase del Cristo. Dice: de 1000 que encuentran, uno, imagínense, de 1000 que buscan, uno encuentra. De 1000 que encuentran, ¿sí?, uno me sigue, dice el Cristo, ¿sí? O sea, uno está aplicando toda la práctica del conocimiento. Bien, y siguiendo, o sea, practicando, va entonces a desarrollar esta otra parte, las notas musicales fa, sol y la, ¿sí? Bueno, aquí cabe aclarar una cosa, y es que yo estoy hablando en este sentido para el trabajo espiritual, pero vamos a ver ahorita, estamos hablando
de lo más grande, cómo funcionan estas dos leyes, de lo más grande a lo más cotidiano de la vida, ¿sí? Empecé con lo más grande. Me faltó de pronto hacer esa aclaración. ¿Qué pasa aquí? Aquí se va a desarrollar entonces las notas musicales Fa, Sol y La. Pero ¿qué pasa con esas notas musicales Fa, Sol y La? Que son producto de un trabajo. Y ese producto de ese trabajo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la persona, en función de la rectitud y de practicar estos tres factores, consiga su pareja, ¿sí? Si digamos es soltero, consiga su pareja, o si ya está casado, entonces que empiece a trabajar con su pareja. Y ese trabajo en pareja, ¿qué va a tener? Va a tener algo, y es que va a alcanzar una octava, o sea, va a llegar a un proceso en el cual va a rescatar un gran porcentaje de castidad. Recordemos que castidad no es la abstención del sexo, sino castidad es la purificación en el sexo, y es la abstención más bien de expulsar la energía creadora, que es la energía espiritual de vida que tiene nuestra semilla, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona logra prender el fuego. Prender el fuego es que ya ganó un aspecto de la castidad, y prender el fuego le va a ayudar, y ese prender el fuego obviamente es un trabajo en pareja, es un trabajo en el sexo, y ese prender el fuego lo va a llevar a desarrollar estos vehículos. Entonces va a regenerar el cuerpo físico, que ya lo poseemos, pero igual lo tenemos que regenerar. Vamos a regenerar el cuerpo vital, si se va a regenerar el cuerpo vital. Esta es la primera iniciación, esta es la segunda iniciación. ¿Y qué? Se va a crear el cuerpo astral, porque tenemos es un principio de alma, pero está totalmente falto de hacer una creación superior con eso que tenemos de alma. Entonces se va a crear ese cuerpo astral, se va a crear ese cuerpo mental, ¿sí? Y ¿qué pasa aquí entre el cuerpo mental y el cuerpo causal? Entre el cuerpo mental y el cuerpo causal hay una segunda pausa, ¿sí? Esa segunda pausa es que hay un proceso en el cual se denomina la elección de los caminos, ¿sí? La elección de los caminos, la elección de los caminos. La elección de los caminos es un proceso en el cual va a pasar el iniciado para definirse si va a hacer la voluntad del Padre o si simplemente se va a quedar en un proceso de purificación, pero menor. Esa elección de los caminos, aquí nosotros lo definimos que es el camino es amplio, ¿sí? Aquí en la elección de los caminos se le despierta la conciencia al iniciado. Aquí ya va a tener un 72% de conciencia libre. ¿De cuánto? De 97 que tenía atrapado, ya tiene 72 libre, y lo van a poner a escoger. O sigue para hacer la voluntad del Padre, que es el camino directo, el que va a seguir subiendo en estas octavas, o se queda solamente para terminar acá esta octava de sol y se convierte en lo que nosotros acá denominamos el nirvana. Nirvana es una persona que simplemente se queda disfrutando de la sexta dimensión, se le despiertan todas las facultades latentes en el alma, pues una parte de los poderes latentes en el alma, pero no termina, no sigue subiendo octavas, simplemente llega a este punto, ¿sí? Y en ese punto va a desarrollar un 84% de conciencia y ya ahí se va a quedar. Siempre le van a quedar faltando defectos por matar, le van a quedar faltando las semillas del error, las semillas del ego. ¿Y nosotros qué vamos a ver acá? Aquí vamos a ver la otra frase que es relacionado con esta segunda pausa para llegar al tercer shock. Y la otra frase, ¿cuál es? Del Cristo. Dice, de mil que me siguen, o sea, de 1000 que llegan a este punto, de 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de mil iniciados que llegan acá, ¿sí? 999 van a meterse por el lado del nirvana y uno va a querer seguir subiendo a hacer la voluntad del Padre, que es encarnar la fuerza del Cristo. Por eso es que él decía que solo a través de él se llega al Padre, ¿sí? Porque solo a través de esa fuerza Cristo es que vamos a poder seguir
subiendo las octavas para devolvernos de donde veníamos. Listo, pero entonces ¿qué pasa acá? Acá igual ambos van a desarrollar esta nota musical sol, que ese es el cuerpo causal. Ese es el cuerpo causal, listo. Pero cuando el iniciado sigue por el camino directo, se llega entonces al nacimiento de Cristo y se genera este tercer shock. ¿Este tercer shock qué es? Este tercer shock es que tiene derecho a realizar lo que nosotros conocemos como la segunda montaña. Ahorita voy a explicar un simbolismo relacionado, pues nosotros acá tenemos un libro sagrado que es la Biblia, entonces lo voy a relacionar con ese libro. Si estuviéramos en otra cultura, tal vez lo relacionaríamos con otro. Entonces miremos acá. Tiene derecho a la segunda montaña. La segunda montaña, ¿qué es? La segunda montaña es que esa fuerza Cristo va a llegar y esa fuerza Cristo se va a encargar de ayudarnos a eliminar las semillas del error, ¿sí? Porque aquí todavía la persona que llega a estas alturas ya es un maestro, pero todavía tiene defectos, todavía tiene los yoes causa, o sea, las semillas del error. Y aquí el Cristo es el que en medio de este proceso va a seguir subiendo la octava, va a seguir subiendo acá y eliminando todos esos defectos en su interior y haciendo un trabajo completo de 3 factores también. Acá también hay que hacer esos 3 factores, ¿sí? Bien, entonces miremos qué era lo que quiero hacer el paralelo con este libro sagrado, ¿sí? Miremos, cuando nosotros tenemos derecho al cuerpo físico, al vital y al principio de alma, este proceso de aquí se conoce como el génesis interior, es el génesis. El génesis entonces es el comienzo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá? Que aquí se dice, Dios creó al hombre en 7 días, ¿no? Pero aquí es como si tuviéramos 1 día, 2 días y 3 días. Aquí es como si fuéramos hombres a la luz del Génesis, hombres del tercer día. Hombres del tercer día quiere decir es hombres ilusionados con todo el materialismo, que no van a buscar la verdad, o hombres que están totalmente dormidos con los placeres, con los deseos. Eso es simbólicamente los hombres del tercer día a la luz del Génesis. Pero ¿qué pasa cuando la persona entonces empieza con un conocimiento objetivo y empieza a desarrollar estas otras notas musicales? Ya va a llegar, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va a llegar acá al 6.º día, ¿sí? Y el 6.º día dice que Dios creó al hombre, ¿sí? O sea, totalmente. Pero entonces, ¿el hombre cuál es? ¿El hombre cuál es? El hombre es el que es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? O sea que nosotros aquí no somos verdaderos hombres, aquí somos animales intelectuales, animales racionales, ¿sí? Todavía estamos muy contaminados, muy animalescos, muy instintivos, pero aquí ya se llega al estado de hombre, ¿sí? Aquí ya se llega al estado de hombre. Pero se llega al estado de hombre, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Se llega al estado del hombre y falta que llegue el superhombre, ¿sí? El superhombre inclusive pues, estaba en la filosofía con Zaratustra, Zoroastro, y lo describió Nietzsche, el superhombre, ¿cierto? Entonces el superhombre acá estaba relacionado con ¿qué? Acá el superhombre está relacionado con el Cristo, ¿sí? Él ya es el superhombre. Bien. Entonces vamos a mirar que este proceso se llamaba Génesis, ¿sí? Y aquí ya en la segunda montaña el Cristo viene a efectuar el Apocalipsis. El Apocalipsis es el fin por el fuego y es el fin de los defectos, es el fin de todos los yoes causa. Pero para ese fin, entonces va a ser un proceso en el cual va a eliminar la pereza y va a tomar posesión de esto, va a eliminar entonces unos aspectos de la codicia y va a tomar posesión de cada uno de los centros, eliminando cada uno de los defectos. ¿Sí? Nosotros recordábamos que aquí, en esta primer parte, que se prendía el fuego y se creaban los cuerpos solares, ¿sí? Aquí se crean, en la primera montaña, que es este primer proceso, se crean los cuerpos solares. Pero ya el Cristo va a desarrollar algo que son los cuerpos de oro, ¿sí? Entonces se dice, el maestro tiene que revestirse con oro para recibir totalmente al Espíritu, ¿sí?
Bien, entonces decíamos, esta es la primera montaña, este segundo shock va a desarrollar la primera montaña. ¿Sí? Aquí, entonces, este segundo shock, está acá, se va a desarrollar la segunda montaña. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? El iniciado va a pasar por unos sufrimientos bien fuertes. El iniciado no, ahí ya es maestro, ya se está cristificando. Va a pasar por unas cosas un poquito fuertes y todo para él. Y va a poder llegar a la tercera pausa. Esta tercera pausa está relacionada con unos muy fuertes sufrimientos, ¿sí? Para la perfección, y lo que es mi entender, y ya es una opinión propia, aquí se van a desarrollar unos procesos de pagar todos esos fuertes karmas duros contra el Espíritu Santo, contra la naturaleza, contra todo, y esos se pagan es con dolor. Pero si supera esa tercera pausa, da la octava, entonces va a poder tener acceso al cuarto shock, ¿sí? El cuarto shock ya está relacionado con esta nota musical do, y el cuarto shock está relacionado ¿con qué? Está relacionado con la tercera montaña, y en esa tercera montaña es donde se va a culminar el proceso de autorrealización, que es el proceso completo de conocernos a sí mismos verdaderamente, ¿sí? Aquí el iniciado termina acá esta tercera pausa, la va a terminar con un 99% de conciencia libre, ¿sí? Y le va a faltar un 1% que es acá en la tercera montaña. ¿Para qué? Para llegar al 100% de conciencia libre y despierta, ¿sí? Que es recuperar todo lo que se contaminó. Bien, entonces ahí es donde vamos a ver cómo es este proceso de octavas, ¿sí? Recordemos entonces musicalmente, de do a re, de do a re no hay pausa, de re a mi no hay pausa, pero de mi a fa sí hay una pausa, ¿sí? Y es ese medio tono que existe. De fa a sol no hay pausa, de sol a la no hay así como tal, entonces una pausa relacionada en la música, pero sí hay una pausa relacionada para todas las cosas, ¿sí? Y luego viene la otra pausa que es de si a do, que también musicalmente se conoce esa tercera pausa. Bien, este es el proceso de las octavas, ¿sí? Recuerden, la estamos viendo acá para el trabajo de la autorrealización, pero también vamos a mirarla para todo sentido. ¿Qué pasa entonces? Acá vamos a mirar cómo es la contraparte, la ley de entropía. ¿Cuál es la entropía? La ley de entropía es la ley que nos devuelve al principio, ¿sí? Es la ley que nos devuelve al principio, es la ley, esta es una ley de avance, esta ley de igualación o de descenso en el avance. Entonces vamos a mirar que nosotros, si no superamos esta primer pausa y no llegamos al segundo shock, la entropía nos devuelve a morir otra vez y a empezar de nuevo, ¿sí? Y siempre vamos a estar ahí como lo explicábamos. Bien, pero miremos entonces la entropía en otro sentido. Miremos que así sea un ataúd de oro en el que entierren a una persona, o sea un ataúd de, no sé, de una madera bien de baja calidad, o bueno, o hasta solamente lo envuelvan y todo, ¿sí? No importa, igual al pasar de los siglos van a quedar los mismos huesos roídos, ¿sí? O sea, va a ser el mismo muerto. No va a cambiar el ataúd así sea de oro o sea de otra, ¿sí? Listo. Esa es la ley de entropía, a todos nos iguala en la muerte. Pero miremos la ley de entropía, por ejemplo, para la humanidad o para cada persona dentro de la humanidad. Nosotros recordemos para qué es la mente. La mente no es mala, lo que pasa es que está atrapada en todos los defectos y la mente se usa muy equivocadamente. Miremos que en vez de usar la mente para reflexionar, para llegar a la verdad de ciertas cosas, para poder entonces descubrir la realidad, para crear, para inventar, ¿sí? Pero para inventar me refiero a los inventos que van a ayudar a la humanidad, ¿sí? En vez de eso, usamos la mente para la lujuria, por ejemplo, y tenemos una serie de imaginaciones mecánicas y el morbo y la depravación y todo esto. Listo, usamos la mente, entonces pensamos que estamos desarrollando la mente cuando desarrollamos el intelecto. Y nos comemos libro y nos volvemos ratones de biblioteca, pero nos conceptualizamos demasiado y no sabemos sentir y no sabemos cómo sentir la verdad, cómo experimentar la verdad de otra forma, ¿sí?
que es más real que el intelectualismo. Entonces atrofiamos la mente. ¿Y qué pasa entonces en la humanidad? Que las personas con su mente contaminada, que la mente ya está la mente, digamos en la humanidad, en ciertas partes de la humanidad ya está en entropía, ¿sí? Entonces esa mente ya está muy degenerada, los sentimientos lo mismo, el sentimiento ya está muy degenerado y a la final hasta el cuerpo físico se degenera metiéndole de todo vicios, o sea, generando una serie de cosas. ¿Y qué pasa? No, pues entonces es la entropía de la humanidad. Y esas personas, ¿qué les va a pasar a ese tipo de personas que ya cayeron en entropía, que ya definitivamente no van a poder hacer un trabajo ya de autorrealización porque se definieron a ya podrirse en más, a degenerarse en más? La entropía para ellos es esta parte de la involución. Entonces a esas personas ya se les acaba las 108 existencias y entran a la involución, y esa es la entropía de ellos. En esa entropía, la involución la recordamos que son las infradimensiones del planeta Tierra, o bueno, el Averno, los infiernos o lo que sea, y ahí es donde el alma, el principio de alma, que no se limpió a las buenas, en un proceso de amor y sabiduría, se limpia a las malas. Entonces allá en función de que eso lo vimos en la conferencia, bueno, eso lo tocamos, la relación de eso en la conferencia número 9, pero entonces ahí ya se va a desarrollar en los infiernos del planeta Tierra y vamos a hacer esa limpieza a las malas. Bueno, entonces vemos cómo la entropía se mueve así. Miremos otro aspecto de la entropía, ¿sí? Miremos este aspecto de la entropía, y es que las octavas, digamos que la octava empieza aquí. Entonces las octavas es como un resorte que se está estirando, ¿sí? Pero la entropía, ¿qué es? La entropía es que este resorte se devuelve. Esa es una primera entropía. Pero la otra entropía que yo estaba hablando acá para la humanidad, para la degeneración de la mente y todo, eso ya es que ya se va hasta más para allá, ¿sí? Entonces puede suceder, por ejemplo acá, en este proceso con esta pausa. Sí puede que la persona haya tenido un choque en la vida fuerte, y la persona entonces va a tener dos caminos: o se manda a buscar la verdad y tiene un ánimo para eso, o en un momento dice, uy no, ¿cómo así? Yo me iba a morir, o yo pasé por esto, o la vida es tan corta, uy no, y yo no he probado esto, yo no he hecho esto, y entonces ¿qué pasa? Se degenera más de lo que ya estaba, ¿sí? Entonces es peor, ¿sí? Y así puede suceder en muchos sentidos. Bueno, entonces vamos a seguir mirando cómo es que aplica la ley de octavas y la ley de entropía para la vida cotidiana y para la vida práctica. Pero bueno, antes de eso se me olvidó hablar de la naturaleza. ¿Cuál es la entropía de la naturaleza? Vamos a mirar que llegan y cambian el cauce de un río, ¿sí? Cambian el cauce de un río y lo mantienen ahí y esto, pero en un punto algo sucede en la naturaleza, ¿sí? Se genera la entropía, y la entropía es que otra vez el río pasa por donde tiene, así sea que pasen 1000 años, no sé, pero en un punto otra vez se vuelve a esto. Bueno, o pues lo que sucedió en Armero, ¿sí? Lo que sucedió en Armero, que otra vez se volvió a recuperar ahí el cauce, y por eso fue toda esa avalancha y todo eso, entre otras cosas. Entonces miremos también cómo va a ser la entropía de nuestro planeta. Nosotros aquí en nuestro planeta hemos tenido grandes cambios. Miremos entonces la época bueno, cuando los dinosaurios se extinguieron. Miremos también la época de las glaciaciones. Todo eso es un proceso para que la naturaleza otra vez como que trate de regenerarse, otra vez trate de empezar de nuevo, ¿sí? De recuperarse de todo el daño, exacto. Listo, pero entonces miremos entonces, qué pena repetir tanto. Miremos ahora esta ley de octavas en todo sentido. Vamos a ver que siempre se tienen que dar octavas, ¿sí? Siempre se tienen que dar octavas para poder avanzar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando no se da la octava? Cuando no se avanza, entonces se devuelve, porque lo que no sube, baja, ¿sí? Cuando el maestro, que aquí ya es un maestro, está aquí ya para puertas de la segunda montaña, o está en la segunda montaña, siempre lo van a estar internamente el ser o las jerarquías lo van a estar presionando para que siga avanzando, para que no descanse, avance, siempre avanza.
Entonces avanza, lo presionan de diferentes formas, lo presionan positivamente, en un sentido de que le entregan grandes cosas, grandes regalos, o pues positivamente en otro sentido, es que le mandan un karma para que rápido entonces saque la fuerza para avanzar. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en el trabajo espiritual, en el trabajo interior, nosotros empezamos con un ánimo muy tremendo y podemos cumplir de pronto una octava, pero ¿qué pasa después de que damos la octava? Nosotros pensamos que ya como vimos esa octava, ya no nos tumba nada, ya llegamos a donde... pero después de la octava, ojo, que después de dar una octava tenemos que dar otra octava más, o si no viene la entropía y nos devuelve, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros debemos reflexionar en no confiarnos, en no ser confiados. Listo. ¿Cómo se supera la ley de la entropía? ¿Cómo se supera esa ley de descenso, esa ley de igualación? Esta ley de entropía se supera con algo que conocemos como la transformación. Pero esa transformación tiene una pista supremamente importante. Esa transformación solamente se va a dar si nosotros generamos un verdadero sacrificio. Pero ¿cuál es ese verdadero sacrificio del que yo hablo aquí para dar este entendimiento y estas pistas de la transformación? Este supremo sacrificio es el que vamos a sacrificar nuestros sufrimientos. Vamos a sacrificar todos nuestros sufrimientos, ¿sí? Eso es que se va a poder transformar. Miremos entonces en todo sentido, Cuando la persona transforma un sufrimiento, va a poder entonces mirar diferente las cosas, ¿sí? Va a poder entonces descubrir una realidad que había ahí oculta porque el sufrimiento no lo dejaba ver. Cuando la persona sacrifica su sufrimiento, entonces va a poder transformar esa situación y va a poder empezar verdaderamente a cambiar, a soltar lo que deba soltar, a cambiar lo que debe cambiar. Si nosotros no soltamos nuestros sufrimientos, vamos a estar amarrados. Y ese estar amarrados a eso no nos va a dejar avanzar, ¿sí? En todo sentido. Entonces miremos acá, vamos a ver la ley de octavas, por ejemplo, relacionado con una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la ley de octavas relacionada con, por ejemplo, con una empresa? Se inicia la empresa, entonces todos tenemos, digamos, hay una base, tenemos pues el cuerpo, tenemos la capacidad de movernos y todo, o sale un socio o algo así. La pausa es que decimos, vamos a empezar una empresa, lancémonos, arriesguémonos. Y entonces nos instruimos, empezamos a averiguar cómo es el movimiento de eso que vamos a montar y montamos la empresa. Listo, ahí está. Montamos la empresa. Pero esa empresa tiene que dar una octava, ¿sí? ¿Cuál es esa octava? Esa octava es que la empresa, pues, debo decir, cada persona y cada cosa tiene un tiempo diferente, ¿sí? ¿En qué tiempo diferente? En el cual va a dar las octavas. Cada persona y cada situación tiene un tiempo diferente para dar la octava. Entonces puede ser que la empresa se demore para dar una octava, o sea, para medio estabilizarse, para llegar a un punto de equilibrio y todo esto. Listo, que se demore unos 6 meses, rápido, ¿sí? 3 meses, 4, rápido. Pero puede que se demore 2 años, 3 años para llegar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a necesitar, las personas que están involucradas van a necesitar hacer un grande sacrificio, ¿sí? Y van a necesitar entonces tener una motivación muy fuerte, que es lo que vamos a mirar en la próxima conferencia que se llama la Centro de Gravedad Permanente, es para complementar eso. Va a tener un objetivo y ese objetivo lo va a llevar a que no importa lo que esté sufriendo, eso es un sacrificio. Entonces no le va a dar, digamos, tanta trascendencia, no se va a quedar sufriendo, sino va a decir, no, yo me levanto, hago esto, yo sacrifico mi tiempo libre. ¿Por qué? Ahí estoy generando una transformación de esos sufrimientos y yo lo estoy viendo es como parte de mi meta. Y listo, vamos, que eso me ayuda para mi meta. Ahí en ese proceso de dar la octava, entonces va a aprender muchas cosas de los errores, ¿sí? Pero no se va a dejar tumbar. Si da la octava es que no se deja tumbar. O sea, si no se queda fracasado, si no avanza, entonces no se deja tumbar. No se queda sufriendo algo. Sí, exacto. Entonces nosotros veíamos acá, ¿y qué pasa?
que si supero la octava, si empiezo a avanzar, entonces ya la empresa se estabiliza, ya es el segundo shock, ya se estabilizó la empresa, no sé qué, y ya la empresa entonces de estabilizarse ya tiene que empezar a crecer otro poquito más. Entonces, si se siguen dando octavas, entonces pues ya van a poner hasta sucursales, ya se va a expandir, ya lo que sea, y todo eso tiene que pasar por una segunda pausa, que es de pronto algún otro tipo de crisis, de pronto ya el socio dice, no, yo me voy, o bueno, sí, ya tienen que cambiar administración o lo que sea, bueno, pero entonces, si se sigue dando octavas, si se sacrifica todo eso, se transforma y se da digamos el impulso, se sigue el impulso, va a llegar al tercer shock en la empresa, que este tercer shock es que ya se vuelve, mejor dicho, internacional, ¿sí? Es un ejemplo, o ya tiene muchas franquicias, ya tiene muchas sucursales, y ya después ya se estabiliza, ya se vuelve un monstruo, que ya sería llegar a ese cuarto shock, en donde ya son empresas, mejor dicho, que eso es para que se acaben o para que fracasen ya, sí, si acaso fracasa una sucursal, listo, cierran y nos vamos para otro lado, pero o sea, eso no le hace ni cosquillas a la empresa, ¿sí? Pero eso estábamos viendo en el negocio. Ahora miremos, por ejemplo, en una relación en pareja. En una relación en pareja, entonces, bueno, uno tiene la capacidad de encontrar a su pareja. Si uno tiene el cuerpito, si uno está acá vivo y todo, uno tiene la facilidad de desenvolverse y listo. Entonces encuentra, va y busca a la pareja y listo, la encuentra. O bueno, o lo encuentran a uno, como sea. El punto es que se empieza la relación en pareja, pero entonces, ojo, recuerden que cada persona tiene un tiempo diferente para las octavas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una pausa, en alguno de los dos hay una pausa, o de pronto es muy cerquita la pausa en ambos, y esa pausa es que empieza a dudar si sigue en la relación o no sigue en la relación. O sea, no sé, como que me aburrí, como que no, como que esta china no, o si es mujer, no, como que este caballero como que le falta, como que es que no sé. Y esa pausa, si vence esa pausa, ¿cómo se vence esta pausa? Con el ánimo. Mi está referenciado o está simbolizado y está totalmente relacionado con el ánimo, ¿sí? Entonces, si yo le meto ánimo, yo digo, no, voy a meterle ánimo a esto, vamos a meterle toda, ¿no? Yo defino que sí, va a seguir la relación o lo que sea, sí, defino que sí, hagámosle entonces, ¿sí? Si no, entonces se acaba la relación y otra vez y empezamos con otra. Es un ejemplo, ¿sí? Pero si se le mete el ánimo suficiente, listo, hagámosle. Seguramente también había algo que lo ponía ahí a sufrir. De pronto la lujuria estaba sufriendo, uy, no, es que me toca esperar mucho a llegar a que suceda tal cosa o que suceda tal otra, o de pronto el sufrimiento de la pereza, sí, no, pero es que me da pereza porque vive muy lejos o nos vemos mucho tiempo de esto, me da pereza, bueno, lo que sea. Entonces vamos a mirar que los defectos también están sufriendo, pero si transformamos eso y vamos a sacrificar eso y decimos, no, hagámosle que esta relación yo quiero que funcione. Entonces se da el segundo shock, y el segundo shock es que ya se estabiliza un poquito la relación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este segundo shock es simplemente una parte de las octavas que hay que dar en pareja. Después, ¿qué va a pasar? Después viene una segunda pausa. ¿Y esa segunda pausa qué es? Es que, bueno, ¿pero qué? Esto sí, pues estamos de novios, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a vivir juntos o qué? Entonces puede ser o que sí se animen, o que diga, uy, no, venga, dejemos hasta aquí más bien, y otra vez vuelve, o entonces dice, listo, hagámosle, vivamos juntos. Pero ¿qué pasa? Que en ese vivir juntos, ese proceso de vivir juntos, que es que se me olvida cómo es que todos la convivencia, pero es que eso les definen algo, bueno, no importa. Digamos, la convivencia ya viviendo juntos, eso también tiene que pasar un proceso, ¿sí? Porque entonces de novios era muy chévere, porque cada uno en su casa y listo. Pero entonces allá ya viviendo juntos, ya la convivencia ya tiene que superar una octava, ¿sí? Y si se supera la octava, entonces ya todo funciona y todo, y se llega al tercer choque, ya se estabiliza la relación ya viviendo juntos y todo, ya sea que se casen o no se casen, pero bueno, ya se estabiliza la relación. Pero de ahí para allá tienen que seguir subiendo octavas hasta que ya sea algo más estable, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Aquí vamos a darnos cuenta que siempre se tienen que sacrificar. Por ejemplo, en una relación en pareja, si ya se define que va a ser algo serio, algo estable, se tiene que sacrificar la infidelidad, por ejemplo. Se tiene que sacrificar el adulterio y todo eso, se tiene que sacrificar un poco de cositas por ahí para la relación, ¿sí? Si no, entonces en algún momento de estas octavas
se devuelve o se acaba la relación, o ¿qué pasa? Listo. Vamos a ver entonces que eso aplica en todo sentido y ahora vamos a ver con el trabajo psicológico, por ejemplo. Miremos en el trabajo psicológico. Uno llega y empieza a dar la octava, por ejemplo, acá relacionado con la castidad, es un ejemplo, ¿sí? Entonces con la castidad vamos a dar las octavas. ¿Cómo es con la castidad dar las octavas? Tenemos que desarrollar 3 partes: la fidelidad, el amor para llegar a la castidad, ¿sí? Y la fidelidad se tiene que desarrollar eliminando todos esos procesos de adulterio psicológicamente dentro de nosotros, yendo a estudiar y vamos a coger también para eso el yo fornicario. El yo fornicario es la cabeza de legión de defectos de la lujuria que siempre nos están llevando a expulsar la energía creadora. Y eso nos está llevando, al expulsar la energía creadora, nos está llevando ¿a qué? A diferentes procesos de desamor. Y ese desamor nos va a llevar a querer adulterar, a entonces desear aquí, desear allá, ya me aburrió este. Entonces todos esos procesos de desamor se dan también por falta de no trabajar ese yo fornicario y esos yoes de la lujuria, ¿sí? Listo, entonces ¿qué pasa? Cuando se empieza a trabajar eso, se tienen que dar octavas, ¿sí? Entonces yo digo, voy a dar una octava con la lascivia, que es la imaginación sexual morbosa a través de todas las impresiones de los sentidos. Y yo digo, bueno, entonces voy a dejar de ver pornografía, pero voy a estudiar por qué voy a dejar de ver pornografía, ¿sí? Entonces, listo, ¿por qué? Porque si yo no me pongo a estudiar el por qué voy a dejar de ver pornografía, es un ejemplo para buscar no adulterar, porque siempre que estoy deseando a otras personas que no son mi pareja, yo me estoy desconectando de mi pareja y me estoy conectando a ese resto. Y por eso se genera un desamor, por eso se genera una serie de cosas. Listo, entonces, si yo voy a mirar eso, tengo que comprender el por qué, tengo que ir a descubrir todo el desamor que hay ahí, ¿sí? Toda la falta de realidad que hay ahí, ¿sí? Tengo que comprender que yo tengo mi propia pareja que es mi complemento, y esa pareja que es el complemento lo tenemos que, ese es el principio de todo, ese es el principio del práctico acá cuando se recibe este conocimiento. Yo tengo que valorar que si soy varón, la mujer es la representación, mi complemento, o sea, es la representación de mi madre divina, ¿sí? Si soy varón. Si es mujer, entonces el varón, ¿sí? Va a representar al Padre, y el Padre interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación se debe hacer en dualidad, ¿sí? Hombre, mujer crean un bebé físico y nosotros en el sexo vamos a polarizarnos, el varón tiene que polarizarse como varón y la fuerza, y la mujer tiene que polarizarse como femenina, y esa unión va a generar que esas dos fuerzas generen una nueva creación, y ahí es donde, sin llegar a la expulsión de la simiente, se va a hacer el suprasexo para la creación. Pero entonces, si yo no valoro todas esas cosas y yo simplemente digo, no voy a dejar de ver pornografía porque eso como que es malo, porque me dijeron que esto, pero no voy y comprendo, ¿sí? Que esa era la conferencia, lo que veíamos, la comprensión en el cambio radical. Si es una represión, ¿qué pasa? Que en un momento esa represión, llega la provocación, no supero la oportunidad, me dejo caer con la tentación y me vuelvo permisivo y entonces consumo toda la pornografía que no me he consumido en tanto tiempo, me la consumo en un momentico, ¿sí? Listo. Entonces, y ahí cayó la entropía, ¿sí? Pero, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que no superamos el sufrimiento del yo de la pornografía. Uy, no, pero es que ese deleite. Uy, no, pero mire esa mujer tan bella, ¿cómo será verla así en ese video? ¿Cómo será verla acá? Entonces no supero ese sufrimiento, no lo sacrifico. ¿Por qué? Porque no transformo ese sufrimiento. Si yo digo, no, pero venga, es que ahí no es, eso me va a generar un desamor, ¿sí? Todo ese placer me va a causar después dolor, ¿sí? ¿Cómo voy a meter las chispas de conciencia mías y esa energía espiritual las voy a meter en ese deleite de la morbosidad? No, venga, yo más bien voy a experimentar el amor en pareja, yo más bien voy por mi pareja que es mi complemento, por mi pareja real. Eso me ayuda a transformar para seguir dando octavas, pero si no, caigo. Entonces miremoslo así. Si nosotros no llegamos a verdaderamente sacrificar ese sufrimiento de la lujuria, no vamos a llegar a la castidad. Si no sacrifico, por ejemplo, el sufrimiento de la pereza, entonces siempre voy a decir, no, yo merezco descansar, no, es que me ha tocado muy duro, uy, es que tal cosa, y entonces me quedo con mi pereza aplazando todo porque no sacrifico ese sufrimiento de la pereza,
¿sí? La codicia, uy, no, pero es que cómo voy a dejar desaprovechar acá hacer este negocio simplemente porque, no, por hacer lo correcto, no, ¿qué? No, eso acá todos son corruptos, ¿eso qué es? Eso, otra cosita más, eso yo hago esto rápido y después me salgo, bueno, lo que sea. Y todo eso, ¿qué es? Es que está sufriendo la codicia de no aceptar ciertas cosas, ¿sí? O está sufriendo la codicia y dice, no, pero ¿qué voy a sacrificar este trabajo o algo? Un ejemplo, es un ejemplo. Igual cada quien tiene que reflexionarlo, es, ¿por qué voy a sacrificar este trabajo? Dice que por mi pareja. Eso no, es un ejemplo, ¿no? O por mi familia, no, eso qué, eso vamos a hacer plata. ¿Por qué? Porque la codicia sufre. Y así sucesivamente, el orgullo. Nosotros vamos a mirar acá que vamos a dar octavas también en el sufrimiento. Vamos a descubrir algo muy valioso y era, veíamos una conferencia que era la charla interior de canción psicológica para llegar al perdón, ¿sí? ¿Cómo voy a poder llegar al perdón? ¿Cómo voy a poder dar las octavas para superar mis procesos, mis traumas, mis crisis, ¿sí? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Tengo que ir, y allá al final de la conferencia, estaba toda la explicación en la conferencia y a la final estaba la práctica del perdón, y era que nosotros íbamos a sacrificar nuestros sufrimientos. ¿Cómo lo vamos a sacrificar? Vamos a transformarlos. ¿Por qué? Porque yo me iba, en la práctica se dice, póngase entonces en el lugar del otro y saque todo lo que usted también ha hecho relacionado con eso, va pidiendo muerte y entonces uno puede empezar a ver. ¿Sí? O sea, si yo sacrifico mis sufrimientos, empiezo a ver la realidad que hay ahí, que los sufrimientos no me dejaban ver y por eso me mantenían ahí en mi depresión, en mi esto, pero si yo sacrifico y empiezo a ver la realidad de cada cosa, voy a transformar cada sufrimiento y eso me va a ayudar a avanzar y en un momento ya perdono, así el otro pues sea lo que sea, pero no, yo ya me siento libre, me quité esta carga, comprendí algo de mí mismo, listo. ¿Y eso qué me va a ayudar? Eso me va a ayudar a ser más fuerte. Eso me va a ayudar a avanzar en octavas superiores, ¿sí? Cada vez, y vamos a mirar por ejemplo acá, cuando el maestro está acá en esta segunda montaña, cada sufrimiento le ayuda a avanzar. A cada dolor que él está sintiendo ahí le ayuda a avanzar, porque él tiene y debe tener esa capacidad de transformación. Nosotros con cualquier sufrimientico, dependiendo lo débiles que seamos, ya de una vez estallamos, ya sea en ira, ya sea estallamos con la pereza, estallamos con la codicia, lo que estábamos hablando acá. Bueno, y es importante ya para terminar descubrir que esas octavas pueden ser octavas muy chiquiticas, ¿sí? Esas octavas pueden ser muy chiquiticas y dar pie a otro tipo de octavas, ¿sí? Miremos a qué me refiero con esto. Que yo estoy trabajando, por ejemplo, la ira, ¿sí? Y yo trabajo la ira y entonces doy una octava, ¿por qué? Porque ya comprendí algo, ya no reacciono mecánica y violentamente con tal persona. Uy, listo, bien. Entonces di una octava pequeña, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que después viene una prueba más fuerte para que yo dé una octava más grande. ¿Y qué puede pasar ahí? O la doy o me devuelvo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces siempre las pruebas van a ser trampolines para nosotros dar la octava. Hay algo muy valioso en toda la sabiduría y se dice que la virtud de un hombre va a salir venciendo la tentación, ¿sí? Entonces vamos a mirar, de la pereza va a salir la diligencia, de la codicia va a salir el altruismo, de la lujuria va a salir la castidad. ¿Sí? Si yo sacrifico cada uno de estos defectos va a salir esa virtud. Del orgullo, si yo sacrifico mi orgullo va a salir la verdadera humildad. Si yo sacrifico mi ira va a salir la verdadera dulzura, la verdadera esa forma de nobleza. Si yo sacrifico mi gula va a salir la templanza, o sea, yo me voy a volver templado, no voy a estar en desequilibrio con la gula. Y si yo sacrifico la envidia voy a hacer nacer la filantropía, o sea, la alegría verdadera por el bien ajeno. Listo, esta es la conferencia. Espero que no se me haya faltado nada y pues ahí están las pistas. Todos tenemos que ir superando octavas y acá hay una pista muy valiosa y es en la transformación para no dejarnos caer con la entropía, ¿sí? Estas octavas, estas pausas y estos shocks se van a dar en cualquier aspecto de nuestra vida, todo lo que queramos triunfar, ¿sí? No me extiendo más. Tengo otros ejemplos, pero pues no me extiendo más. ¿Sí? Yo creo que ahí es suficiente. ¿Sí? Todo es que lo que vayamos a hacer lo vayamos
con fuerza y transformando cada cosa. La habilidad que vayamos a desarrollar, ¿sí? Si vamos a tocar un instrumento también, entonces no nos vamos a dejar de volver, vamos a sacrificar para no estancarnos, porque el estancamiento es sinónimo de que va a llegar la entropía, ¿sí? ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias a los que nos siguen por la página y estamos pendientes de sus inquietudes.